esta noche compartiendo el mensaje de Dios para ustedes. Así que antes de abrir la palabra de Dios, ponemos nuestro rostro y hablemos con nuestro Padre Celestial. Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado que has tenido con nosotros durante este día. Es bueno, Dios, que al escuchar tu palabra, en ella encontremos salvación y vida eterna. Y que hoy tengamos las fuerzas necesarias para vencer a través del estudio de tu santa palabra. Es en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me han invitado durante esta noche y el día de mañana a hablar de una de las doctrinas de nuestras iglesias, que es la doctrina número 3, Dios el Padre. Para muchos, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay una diferencia posiblemente entre un Dios en el Antiguo Testamento. Vemos un Dios que dice diente por diente, ojo por ojo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos un Dios que ahora nos dice: amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os maldicen. Y muchos estudiosos de la palabra de Dios dicen, es que Dios cambia. Por lo tanto, durante el estudio de esta noche, solamente nos basaremos hoy en el Dios del Antiguo Testamento y mañana estudiaremos el Dios del Nuevo Testamento con una relación entre ambos libros de la Biblia o ambos testamentos de la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que saber es que cuando Dios crea a la humanidad, Dios lo crea con un propósito, y este propósito es que la humanidad adore y alabe el nombre del Señor. Por lo tanto, si algo los adventistas conocemos y sabemos es que Dios es un Dios eterno y que Dios es tu creador. Lo segundo que necesitas saber es que Dios es el soberano de toda la creación. Lo tercero que debes de saber esta noche es que Dios es un Dios justo, santo, misericordioso, clemente y tardo para la ira y abundante en amor. Las cualidades que tiene Dios con nosotros es para que nosotros aprendamos de Él. Y en esta noche, permítanme estudiar algunos episodios para que veamos la gran maravilla del Señor. Pero antes me gustaría que usted me acompañara al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33, versículo 20. Libro de Éxodo capítulo 33, versículo 20. Dice la palabra del Señor: pero no podrás ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Y luego dijo Jehová: he aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase yo pondré a una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después me apartaré y verás mi espalda, pero no podrá ver mi rostro. Cuando usted analiza la palabra de Dios del libro de Éxodo, capítulo 33, quizás usted no ha podido entender lo que sucedía, pero Moisés quería ver el rostro del Señor. Y la primera característica que podemos aprender de la doctrina de Dios Padre
encontramos en Éxodo capítulo 33, versículo 20, aunque no leímos el 19, que Dios se le presenta a Moisés. Y Dios se le presenta a Moisés y no mató a Moisés, podríamos decirlo así en esta fórmula, porque Dios es un Dios misericordioso. Y es necesario que nosotros entendamos que muchas veces pasamos por momentos difíciles y se nos olvida la misericordia del Señor. Y en ese momento, cuando Dios estaba pasando por ese lugar, el Señor se le mostró a Moisés y ahí Moisés entonces pronuncia estas palabras. Moisés dice: oh mi Señor, tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso. Y lo primero o lo cuarto que tiene que saber esta noche es que nuestro Dios es un Dios misericordioso. No solamente aparece en el libro de Éxodo 33, 20, sino que también aparece en el libro de Éxodo 34, 6 y 7. También, mis queridos, aparece un Dios misericordioso en Éxodo 25, 8, cuando Dios permite que el pueblo le haga un santuario y él va a habitar en ese santuario. Cuando el Señor le dice a Moisés: hazme el santuario, Dios le dio las especificaciones necesarias. Si el santuario no hubiese tenido las especificaciones que Dios hubiese pedido, el santuario tristemente hubiese colapsado. Porque a Dios no se le da lo que usted quiere. A Dios se le da lo que Él pide. Y viendo esto, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios es un Dios misericordioso. Y durante estos 11 días que hemos empezado un nuevo año, hemos visto hasta hoy la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que por la misericordia de Dios, todavía nosotros hemos sido consumidos. Algo interesante que me llama la atención es que Dios es un Dios de pacto. Y aquí vemos en la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 9, cuando Dios hace un pacto con Noé. En el capítulo 12 del libro de Génesis, y acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 12, es uno de los pactos que más me llama la atención. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y aquí viene el pacto de Dios. Número 1, y haré de ti una nación grande. Número 2, te bendeciré. Número 3, engrandeceré tu nombre. Número 4, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando usted analiza, el Señor está llamando a Abraham, y Abraham, cuando Dios lo llama, Dios comienza a hacerle una serie de promesas. Promesa número 1, haré de ti una nación grande. Número 2, te bendeciré. Número 3, engrandeceré tu nombre. Estas 3 partes del pacto tenían que ver con Dios. Pero Abraham tenía que hacer algo para poder recibir las bendiciones que Dios le había prometido o el pacto que Dios había hecho. ¿Y cuál fue esta 4ª cosa que Abraham tenía que hacer? Ser un canal de bendición. Si Abraham no era un canal de bendición, Dios no iba a cumplir su pacto. Por lo tanto, todavía hoy en día, si algo tenemos que nosotros aprender de nuestro Padre Celestial, es que Él quiere cumplir su pacto, su promesa en nuestras vidas, pero tú y yo tenemos que ser un canal de bendición.
Y usted se da cuenta no solamente con Noé, no solamente con Abraham, no solamente con Jacob, no solamente con Moisés, sino en todo el Antiguo Testamento, cómo Dios cumplía sus promesas cuando el pueblo cumplía con la parte que le correspondía. Por lo tanto, mis queridos, no solamente Dios era un Dios de pacto. Y quiero ir repasando. Decíamos al principio que Dios es nuestro creador. Decíamos o hemos dicho hasta ahora que Dios es misericordioso. Y hemos visto hasta ahora que Dios es un Dios de pacto. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que también en el Antiguo Testamento aparece un Dios redentor. Y que usted me preguntara en esta mañana, en esta noche, perdón, un Dios redentor. Podemos hacer un análisis en esta noche. Más que una prédica, es un estudio. En el libro de Éxodo, Éxodo, por cierto, significa salida. Y el pueblo de Israel ya tenía aproximadamente 430 años siendo esclavo. Y ahora el mismo Señor se le acerca a Moisés, Éxodo capítulo 3. Y cuando Dios llama a Moisés, Moisés no quería ir. Pero Moisés solamente era el canal de bendición. Porque cuando usted analiza el libro de Éxodo capítulo 4, dice que el mismo Dios había descendido a librar a su pueblo. Había venido a redimir a su pueblo. Moisés solamente era el canal de bendición. Y tengo para decirte algo en esta noche. Nunca te creas donde estés la gran cosa. Tú y yo solamente podemos ser un canal de bendición. Porque el Señor a cada uno de su iglesia lo ha llamado con una misión, con un propósito para su pueblo. Y es necesario que tú sepas algo en esta noche. Dios no necesita al ser humano porque Dios siempre será Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Por lo tanto, mis queridos, en el Antiguo Testamento vemos a un Dios que lucha por redimir a su pueblo. Recuerden la historia también de Gedeón, Jueces capítulos 6 y 7. Cuando usted analiza la historia de Gedeón, quien decidió a pelear, a librar a su pueblo de los madianitas, fue el mismo Dios, porque Dios quiere redimir a su pueblo. Y aunque el tema de mañana vamos a ver a un Dios redentor en el Nuevo Testamento, es bueno que tú sepas algo. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para redimir a cada uno de nosotros con su sangre preciosa. ¿Te das cuenta que también Dios es un Dios de amor en el Antiguo Testamento? Los salmos son una expresión de amor, es una expresión poética. Y cada salmo, cuando usted lo analiza, usted dice, óyeme, pero es cierto. David dice, por mencionarte uno, en el Salmo 8, 3 y 4, ¿quién es el hombre para que tenga Dios de él misericordia? Hermanos, nosotros somos insignificantes cuando nos vemos a la imagen de Dios. Pero Dios se acuerda de nosotros porque te ama. Salmos 19, 1 al 2 y al 3 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Aleluya. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es bueno saber que Dios creó este mundo por amor. Entonces también podemos darnos cuenta, como dice el Salmo 18, 1 y 2. Te amo, oh Jehová. Yo pregunto, ¿alguien amaría a alguien que lo maltrata? A mi esposa, si yo le dijera, mi amor,
te amo, y al final la maltratara, ¿le estuviera amando? Yo creo que no. Por lo tanto, cuando usted analiza la expresión de amor hacia el hombre puede amar a Dios, sí, pero he llegado a la conclusión que Dios ama más al ser humano, porque Dios nos creó y nos redimió. Podemos volver entonces a repetir lo que hasta ahora hemos aprendido. Hemos dicho que Dios es un Dios creador, un Dios misericordioso, un Dios de pacto, un Dios redentor y un Dios de amor. Y cuando nosotros llegamos a la conclusión, nos damos cuenta, mis queridos, que ahora hay un Dios que se convierte en un Dios de refugio. David consideraba la casa de Dios como alguien que podemos encontrar refugio. David decía, por decir algo, en el Salmo 27, versículo 5, Dios es, Él me esconderá en su tabernáculo en el día mal. Vemos también el Salmo 46, versículo 1, donde nos dice a nosotros, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos el libro de los Salmos, encontramos la providencia del Señor. Cuando vemos que Dios está con nosotros y en medio de nuestras angustias, nuestro Padre Celestial está dispuesto a que en Él encontremos salvación y refugio. Pero también, mis queridos, encontramos en el Antiguo Testamento un Dios perdonador. Después que David había cometido pecado, en el Salmo 51, versículo del 1 al 11, David se le acerca al Señor y David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borras de mí tus rebeliones. No me eches delante de ti, ni quite de mí tu Santo Espíritu. Cuando David usó estas palabras, se sintió reconfortado por la seguridad que tiene Dios. David dice, júzgame tú, oh Dios, porque tu justicia es perfecta. Y cuando vemos a un juicio, nosotros en el juicio tenemos a un juez, tenemos a un acusado y también tenemos a un abogado que nos defiende. Cuando nosotros vemos las maravillosas obras del Señor, encontramos en Isaías 43, 25, un Dios que borra nuestras rebeliones. Un Dios que por amor a Él mismo no se acuerda jamás. Un Dios que dice que no importa cómo sean tus pecados, que sean rojos como el carmesí, cuando tú lo reconoces, cuando te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, Dios te perdona. Te das cuenta que no solamente vemos un Dios que castiga al pecador, sino que también vemos a un Dios perdonador, un Dios que tú puedes encontrar refugio, un Dios que te puede redimir, un Dios que hace un pacto, un Dios que cumple sus misericordias. Por lo tanto, mis queridos, podemos encontrar a través de la palabra del Señor un Dios de bondad. En el Antiguo Testamento, recuerdo la historia de Elías. Elías había tenido una gran victoria, una gran hazaña. Había acabado con los profetas de Baal. Se había tal vez olvidado de las cosas que hizo Elías. Y llegó a caer en una depresión.
y solamente dice, quiero morir. Por ahí viene la bondad del Señor y le dice, Elías, ¿qué tú haces aquí? Yo he provisto a una viuda para que te dé de comer. Ve, ¿qué haces aquí? Hermano, eso es bondad. Vemos a un Dios que cumple sus bondades en el Salmo 146, versículos 7 al 9. Dice la palabra de Jehová. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda lo sostiene. Cuán grande es nuestro Dios, mis queridos. Quizás muchos de ustedes han salido a emigrar y estar lejos de familia no es fácil. Y a veces uno quiere estar con sus seres queridos, pero quiero que sepas algo en esta hora, que si tú estás ahí es porque Jehová hasta ahora te ha sostenido. Y por la bondad de Jehová, todavía tú estás en ese lugar. Saben, mis queridos, qué maravilloso cuadro nos presenta en el libro de los Salmos. Quiero decirte algo como psicólogo clínico. Si estás pasando por momentos difíciles, depresión, ansiedad, la Universidad de Stanford hizo unos estudios donde uno de los mayores antidepresivos que existe está en los libros de los Salmos. Por lo tanto, te darás cuenta cuán grande es nuestro Dios a través de las palabras de Dios, a través de los libros de los Salmos. Algo que me llama bastante la atención es que también encontramos un Dios de fidelidad. A pesar de la grandeza de Dios, Israel pasó la mayor parte del tiempo apartado de él. Pero Dios nunca se apartó de su pueblo. Levítico 26, Deuteronomio 28, describe la actitud de Dios con su pueblo, como ese esposo que ama a su esposa. El libro de Osea lo ilustra como un pueblo infiel, como un pueblo adúltero y fornicario. Y aún Dios presenta su amor y su misericordia por su pueblo. Vemos un Dios de salvación. Y eso lo encontramos en Isaías, versículo 35, versículo 34, versículo 35, perdón, capítulo 35, versículo 4. No temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y él mismo nos salvará. Por último, vemos un Dios paternal en el Antiguo Testamento. Y nosotros podemos vernos cuando Moisés, en el libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 6, usas esta frase diciendo, él no es padre del que te creó. Por la redención, Dios adoptó a Israel como su hijo. Isaías lo describió. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre. Otro texto que me llama la atención, el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Dios afirmó su paternidad. Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No ha creado el mismo Dios? Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, la creación como la redención que vendrá por su gloriosa venida. ¿Te das cuenta, mis queridos, cuán grande es nuestro Dios? ¿Te das cuenta que no es solamente el fuego que no han presentado
de que es un Dios temible. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en el Nuevo Testamento. Dios nos cambia. Y tu Padre Celestial, a ti que estás ahí, en esta noche quiere decirte que Él te ama. Y quiero que sepas que si hay algo que Dios pide de ti, es lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y con esta ocasión, al terminar de leer este texto, estaríamos haciendo lo que es un llamado. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y lo que pide Jehová, la versión Dios habla hoy, dice, y lo que pide tu Padre, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante tu Dios. Como adventista del séptimo día, a veces nos distanciamos de nuestro Padre Celestial y tenemos una jerarquía que en el cielo no existe. En el cielo no existe la jerarquía Dios primero, Dios en segundo y el Espíritu Santo en tercero. Eso en el cielo no existe, mis queridos. Es la deidad completa trabajando por la salvación tuya y mía. Y hace todo lo necesario para que nosotros nos entreguemos por completo a nuestro Dios. Él quiere salvarte. Él quiere mostrarte su misericordia. Él quiere demostrarte su pacto. Él quiere demostrarte su amor. Él quiere demostrarte esta noche su fidelidad. La pregunta está, ¿y tú qué quieres esta noche? No sé cuál es tu sueño, pero Moisés pidió un día ver a Dios cara a cara. Moisés, por la cobertura pecaminosa, no lo pudo ver, solamente pudo ver su espalda. Pero creo que nosotros tenemos que prepararnos para ver al Señor un día cara a cara. Y si ese es tu deseo en esta noche, yo quiero invitarte a que ahí donde estés podamos inclinar nuestro rostro y podamos hablar con nuestro Padre Celestial. Así que vamos ahora. Padre bueno, Padre amante, en esta noche te alabamos, oh Dios, porque tenemos un Dios que es nuestro creador. Y un día, oh Dios, decidimos entregar nuestra vida a ti y nos convertimos en hijos tuyos. Así como en el Antiguo Testamento tú mostraste tu gloria, mostraste tu poder, mostraste, oh Dios, tus promesas que son fieles y son verdaderas. En esta noche en la distancia nos unimos a darte gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón, por tus promesas. Ayúdanos esta noche, oh Dios, a reclamarla, a buscarla y hacerla de nosotros. Que tu Santo Espíritu esta noche pueda demostrarnos cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es sus obras y cuáles son sus planes que tiene, oh Dios, para nosotros.
Porque si algo hemos entendido, como dice el libro de Jeremías 29:11, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Por lo tanto, en esta hora queremos acercarnos más y más a ti a través del estudio de tu santa palabra. Es en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.